Gente, el Evangelio de Judas no está aquí, no está en la Biblia, no está. ¿Dónde está? Es un texto que apareció en el siglo segundo alrededor del año 180. Nosotros imaginamos el Evangelio de Judas. San Ireneo, el obispo Ireneo de León, incluyó esos evangelios entre los libros prohibidos. Él decía que no era posible aceptar lo que estaba en ese libro porque no estaba de acuerdo con la ortodoxia, pero sabemos, amigos, que esa era una época muy difícil. El cristianismo estaba recibiendo mucha información diferente que no coincidía. También siempre hay estafas, siempre hay gente que dice cosas que no son verdad. Y Ireneo estaba tratando de combatir todo eso, tratando de descubrir cuál era la verdad en medio de todo aquello. Y con el tiempo fueron limitando a 27 los textos canónicos, pero hay muchas cosas que se perdieron. En los evangelios apócrifos hay evangelios hermosísimos, hay muchos sobre el papel de María Magdalena, por ejemplo, y está el evangelio de Judas, que fue reencontrado en 1970 y publicado finalmente en 2006 con un gran interés académico, una investigación que sigue realizándose hasta hoy. No se le atribuye a Judas, eso es importante. Traje aquí este libro, pero hay una versión en portugués de este libro si quieres leer. Son las escrituras de Nag Hammadi, pero hay otros libros ahí. Tal vez puedas conseguir una versión corta y este libro también está en portugués. Pero te voy a contar aquí lo que es más importante para ti, así que no te preocupes. Lo que sabemos es que es un texto gnóstico, así que fue escrito por un cristiano gnóstico. Gnosis es conocimiento. Ellos se consideraban aquellos que tenían conocimiento sobre la verdad de Jesús, la verdad sobre Jesús. Es una rama del cristianismo primitivo, de los primeros siglos, de los primeros momentos, justo después de la crucifixión, con ideas teológicas que divergen de lo que se convirtió en la ortodoxia, es decir, la verdad cristiana. Y trae una visión mística de Jesús y de todo lo que sucedió a su alrededor. No vamos a profundizar en la gnosis ahora, en los gnósticos. Eso es para otra clase, para otro momento. Pero necesitas saber esto para entender que estamos tratando con un texto no canónico, no oficial, y yo también diría que no se puede tener todo comprobado. Siempre hay literatura, hay poesía, hay imaginación, pero también hay hechos en esos libros históricos. El texto comienza afirmando que es una revelación secreta de Jesús a Judas, hecha en los días previos a la crucifixión. Incluso menciona, dice, 3 días antes de la crucifixión, pero después dice que duró una semana, así que imagino que terminó 3 días antes de la crucifixión. Eso es lo que tiene sentido, porque no puede ser después con Jesús vivo, antes de la resurrección. Muy curioso, ese libro es uno de los pocos que hablan de Jesús sonriendo. Recuerdan que les dije que me encantaba ir a Galilea porque allá me imagino a Jesús sonriendo, cierro los ojos, veo a Jesús predicando, veo a Jesús sonriendo. En ese libro, en el Evangelio de Judas, vemos varias referencias a Jesús sonriendo. Y entonces Judas le pregunta a Jesús, ¿qué va a pasar con las personas de esa generación? Lo importante es que Judas no es visto como una persona mala, no, Judas no se nos presenta como una persona con malas intenciones. No, por ahora, vamos a ver. Y entonces Jesús responde, sus cuerpos van a morir, ¿qué es lo que va a pasar, verdad? Pregunta con las personas, con nosotros. Sus cuerpos van a morir, pero sus almas van a seguir vivas y van a ser llevadas hacia arriba. Es muy gnóstico, es una afirmación de un Jesús, desde una perspectiva muy gnóstica, siempre creyendo que el espíritu puede cambiar de cuerpo, pero el cuerpo no puede sobrevivir a la muerte en esa visión gnóstica. En el Evangelio de Judas, Judas es visto como el único el que comprende a Jesús. Lo importante es que gente, cuando aparece el Evangelio de María, en el Evangelio de María también, María Magdalena es entendida como la que más entiende a Jesús. Entonces hay una tendencia en estos evangelios que cuentan la vida según algún apóstol o algún discípulo de Jesús, de valorar, de dar importancia a ese discípulo. Aquí está diciendo que Judas es el único que comprende, es una cierta exageración, una gran exageración, pero él nos trae un momento de un diálogo que no sabemos si es ficticio, en el que Jesús le dice a Judas, aléjate de los otros discípulos y yo te revelaré los misterios del reino.
Puedes alcanzar eso, pero vas a sufrir mucho, porque otro tomará tu lugar, vas a sufrir mucho. Jesús aquí en este libro anuncia la muerte de Judas por causa de la traición, sufrirá, se suicidará o será asesinado porque otro tomará su lugar. Otro apóstol, sabemos que va a haber una elección en el cenáculo en el día de Pentecostés, van a elegir a otro Matías para sustituirlo, para que los 12 discípulos puedan volver a estar completos. Entonces, en el fragmento anterior vimos que Jesús incluso estaría previendo la traición. El Evangelio justifica esa traición, el Evangelio de Judas. Tú superarás a todos ellos, los apóstoles, pues tú, Judas, sacrificarás al humano que me reviste. Nada más gnóstico que eso, gente. ¿Entendieron lo que él está diciendo aquí? Miren qué interesante. Para los gnósticos, nuestro cuerpo es una vestimenta. Y este Jesús que se presenta aquí piensa de esa manera, parecido a lo que conocemos. ¿Quién era el que hablaba de vestimenta e envoltura? Ustedes saben, Allan Kardec. Sé que hay muchos seguidores de Jornada que son espíritas. Entonces, especialmente para quienes siguen el espiritismo, para quienes creen en él, lo conocen o lo respetan. Espero que todos lo respeten. Pero para quienes se interesan por el espiritismo, este texto está hablando de Jesús diciéndole a Judas, mira, tú sacrificarás al humano que me reviste, o sea, matarás mi cuerpo, pero preservarás mi alma. Entonces, ¿no es el fin de la vida de Jesús lo que él está diciendo a Judas? Entonces, Jesús ni siquiera está pidiendo no ser traicionado, al contrario, lo trata con normalidad, no intenta evitar la traición. Mira qué interesante. Rodrigo, yo no creo en un texto gnóstico. Está bien, pero tú que estás diciendo eso, ¿crees que ese texto es de un cristiano que vivió alrededor del año 180? Él creía en eso. Ese es un pensamiento cristiano de algunas décadas, un siglo después de Jesús, del siglo en que se escribió el Evangelio de Juan. Entonces es importante que entendamos, muchos cristianos pensaban así. Mira qué interesante, qué aspecto de esto habrá traído Jesús que no sabemos. Entonces, la traición se nos presenta, es un evangelio corto, y la traición se presenta en el último tramo. O sea, es lo más importante. Nadie está discutiendo eso. Y una vez más, la historicidad de la traición está atestiguada por un texto gnóstico. No hay cómo discutir que esa traición ocurrió o que el texto gnóstico está inspirado en los evangelios. ¿Leyó los evangelios? Claro que los leyó, pero ese es el cristianismo del siglo I. En eso es en lo que creen los cristianos. Los sumos sacerdotes susurraban ya que él se dirigía al cuarto del huésped para rezar. Aquí están hablando de Jesús. Algunos otros doctores de la ley que estaban allí lo observaban cuidadosamente para atraparlo durante su oración, ya que temían hacerlo delante del pueblo, porque todos lo consideraban un profeta. Confirma lo que dijimos antes. Los sacerdotes no querían matar a Jesús frente al pueblo, querían que los romanos mataran a Jesús. Lo entregan a los romanos porque si no va a haber una revuelta contra ellos. Judas no quería matar porque si no iba a haber una acusación contra él. Todo se explica. Nuestra investigación histórica tiene sentido. Estamos llegando a una conclusión. No querían matar a Jesús porque no querían ensuciarse las manos. No querían una revuelta popular porque Jesús era muy popular. Era un gran predicador, atraía multitudes y todos estaban preocupados. ¿Cómo vamos a matar a Jesús? Para que dejara de criticar a los sacerdotes corruptos, que son corruptos, que se entregaron a Roma, para que podamos callar a ese Jesús que tantos problemas nos da. Pero no podemos matarlo en medio de la calle porque se va a convertir en un mártir, va a ser un gran problema para nosotros, pero se convirtió de todos modos, se volvió mucho más de lo que ellos podían imaginar, la fuerza que Jesús ganó hasta nuestros días. Pero esa preocupación está en los sacerdotes saduceos, en los fariseos y en Judas, que no quiere ser incriminado por eso. Entonces, continuando aquí, algunos doctores de la ley que estaban ahí lo observaban cuidadosamente para atraparlo durante su oración.
ya que temían hacerlo delante del pueblo, pues todos lo consideraban un profeta. Se dirigieron a Judas diciéndole: ¿qué haces aquí? Tú eres un discípulo de Jesús. Pero Judas les respondió como ellos querían, voy a entregarles a Jesús. Por eso estoy aquí. Y él recibió un poco de dinero y por eso lo entregó a ellos. Mira qué sólida es esta historia en términos de historicidad. Presenta a un Judas que va a entregar a Jesús. En el momento en que los sacerdotes no saben cómo matar a Jesús, él resuelve un problema de los sacerdotes. Mucha gente puso aquí una interpretación cristiana. Sí, era el plan divino, así debía suceder. La traición tenía que ocurrir, pero también en el plano humano, la traición tenía que ocurrir. Y es interesante, amigos, que poco antes de la traición, el Evangelio de Judas nos habla sobre una transfiguración de Judas. Mira, un apóstol que pasa por una transfiguración a partir de Jesús. Ve, Jesús está hablando, está instruyendo: Judas, ve, todo te fue dicho, levanta tu rostro y mira la nube y la luz dentro de ella y las estrellas que la rodean. La estrella que la guía en el camino es tu estrella, Judas. Entonces Judas no es un simple criminal. Él vive un momento de transfiguración y es Jesús quien lo guía. Judas levantó su rostro y vio la nube brillante y entró en ella. Aquellos que estaban de pie en la tierra escucharon una voz que venía de la nube y decía: gran generación. Y ahí termina el texto. El Evangelio de Judas es fuerte, ¿verdad? Y no deja la certeza de la absolución de Judas, pero en mi opinión absuelve a Judas